Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro martes con Kardec. En esta ocasión, siguiendo con el ciclo de las relatorías, con un invitado muy especial de aquí de Colombia, de la ciudad de Valledupar, el doctor Benjamín Arias Polo. Él es médico, ginecólogo, obstetra, director del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar y conferencista espírita regional y nacional. Muchas gracias, doctor Benjamín, por aceptar esta invitación. Y bueno, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración, así que les pido que se unan conmigo de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior esta solicitud de compañía, de apoyo, especialmente para nuestro disertante del día de hoy, para que su verbo sea fluido, para que pueda expresar con la mejor facilidad todo esto que ha preparado él con tanto cariño para nosotros, y que nosotros también seamos terreno fértil que pueda recibir estas enseñanzas, esta relatoría y estos aprendizajes de la mejor manera para que en nosotros den frutos. Muchas gracias y que así sea. Gracias por aceptar, Benjamín, esta invitación, y la palabra es tuya. Gracias a ustedes y a los que están conectados en este momento por internet, ¿sí? Vamos a hablar de un libro, Pablo y Esteban, de Francisco Cándido Javier, como por el espíritu de Manuel, ¿sí? Es un libro intenso, largo, tiene 575 páginas. Lo hemos dividido en dos sesiones, la primera parte y la segunda parte. La primera parte la hacemos con las conclusiones, la segunda parte también hacemos conclusiones, y después, si queda tiempo, podemos hacer preguntas, las preguntas que tengan sobre el libro, ¿sí? Si hay preguntas, la responderemos. Este libro forma parte de una serie de libros, ¿sí?, psicografiados. Dentro de ellos está también Hace 2000 años, 50 años después, Ave Cristo y Renuncia, ¿sí? Una serie de libros históricos donde hablan, ¿sí?, de todo ese proceso que vivió el Maestro Jesús, su vida, ¿sí?, y después de la vida de Jesús, porque Pablo y Esteban está ya después de la vida de Jesús, todo el proceso que hacen sus discípulos, todo el proceso que hace Pablo y Esteban, para sentar las bases del cristianismo, el cristianismo primitivo, ¿sí? Entonces, esta serie de libros son importantes porque estos espíritus, como conocieron la historia en ese momento, nos están diciendo qué pasó en ese momento. Esto es importantísimo. Narran cómo se vivieron las circunstancias en ese momento histórico del ser humano. Y Emanuel nos hace una recopilación de toda esta información, que es la que vamos a tratar de darles en la noche de hoy, ¿sí? He resumido bastante. La idea es que ustedes lean este libro, que están conectados, y leerlo no una sola vez, sino varias veces, porque es un libro hermosísimo, ¿sí? Tiene muchas cosas hermosas que de pronto yo, para tratar de abstraer y de resumir, he dejado algunas por fuera, y entonces sí es necesario que lo leyamos en algún momento, ¿sí? El libro, la primera parte, comienza con la primera parte del libro, el índice, para que ustedes vean el índice, ¿sí? Este es el libro que tengo yo, la edición que tengo yo, y ahora les mostramos el índice y iniciamos con la primera parte del índice. Y comienza, ¿sí?, la subparte de este libro, de la primera parte,
entre los subtítulos que tiene, corazones flagelados. Esto de los corazones flagelados comienza en Corintio en el año 34 después de Cristo. O sea, un año después que el Maestro Jesús desencarna, ¿sí? Suceden estos hechos históricos. Y comenzamos con Licinio Minucio. Licinio Minucio fue un procónsul romano, ¿sí? Era un empleado del emperador romano enviado a Corintios para que administrara allá esta región, ¿sí? En los pueblos hebreos. Licinio Minucio no era una persona, era una persona que tenía una moral muy baja, ¿sí? Había expropiado tierras a algunos de los pobladores de Corintio, le había quitado dinero, le había quitado tierras, y dentro de esos que le había quitado tierra está una familia que es la que vamos a hablar, la familia de Jochedet, padre de Gesiel y de Abigail, ¿sí? A Jochedet tenía unas tierras y Licinio Minucio le había expropiado cierta cantidad de tierra y hasta dinero le había quitado, ¿sí? Esta familia de Jochedet, de padre, Gesiel, que era hijo, y Abigail, que era la hija, ¿sí? Jochedet, en uno de las salidas, él sale al mercado, se encuentra con unos soldados romanos. Estos soldados, al ver que Jochedet no los había saludado, ¿sí? Le ordenan lapidarlo, porque no los había saludado, y fue golpeado en ese momento. Jochedet sigue hacia el mercado. Después que Jochedet hace sus compras en el mercado para regresar a su casa, viene otro pelotón romano, ¿sí? Y él, como le había pasado la primera vez, intentó o saludó a los soldados romanos, Ave César. Estos soldados se enojaron con él porque un hebreo, un judío, tenía por qué dirigirse a ellos. Entonces también nuevamente fue golpeado por estos soldados, ¿sí? Y de esta manera él se retira a su casa, todo acongojado, todo humillado por todo esto que había sufrido, y les narra esto a sus hijos, que estaban a Gesiel y a Abigail, le narran todo lo que le había sucedido, ¿sí? Sale nuevamente Jochedet y después hay un anuncio. Licinio Minucio recibe un nuevo nombramiento, era procónsul, un nuevo cargo más elevado, y llega a Corintio con ese nuevo cargo. Y uno de los primeros anuncios que hace es que va a reconsiderar a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por el gobierno romano, ¿sí? Que pueden reclamar para resarcirle, si hay mérito para resarcir el daño que se les había hecho. Si se les había quitado tierra, se le devolverían. Si les habían quitado dinero, se lo devolverían. Y que al día siguiente fueran al sitio donde dirigía su gobierno. Jochedet se entera de esto, va, le anuncia a los hijos y él dice que él va a reclamar sus tierras al día siguiente, porque si habían anunciado esto era porque de pronto le devolvían las tierras. Los hijos le recomiendan que no, que mejor deje eso así, que tenga resignación, que no vaya a reclamar esas tierras, porque de la forma que inmoral que es Licinio Minucio, de pronto va a salir con otros procesos más y puede terminarle quitando todo. Jochedet, de todas maneras, dice que él va a reclamar. Estos jóvenes tenían una buena enseñanza de la madre de ellos, ¿sí? Leían los pergaminos históricos sagrados, los leían en su casa. La madre era muy buena, ¿sí? La madre murió
el señor Jochedet enviuda porque viendo que todo esto había pasado, que le habían quitado las tierras, algunas tierras, le habían dejado algunas, ¿sí? Apesadumbrada por las humillaciones también que estaban recibiendo todos los hebreos, los judíos en ese momento, la madre muere, Jochedet queda viudo, ¿sí? Los hijos dicen que van a abrir los pergaminos. Esto era una costumbre que se usaba antes de abrir los pergaminos para ver qué anunciaban los pergaminos cuando había un problema. Y como tenían ese problema, entonces ellos con su padre abrieron en cualquier sitio del pergamino y en el pergamino salió el mensaje que había que tener resignación, que había que tener aceptación en algunas circunstancias de nuestra vida con los problemas. Entonces ellos con mayor razón le dicen al padre, padre, no vayas a reclamar, deja eso que se pierda, no hay ningún problema. Nosotros con lo que tenemos podemos vivir. El padre dice que no, que eso es una injusticia, que todas las humillaciones que le han hecho, que él tiene que reclamar sus bienes, que sus bienes no pueden perderse, y va al día siguiente, se presenta a la hora que estaban citados, y va y reclama. Allá estaba Licinio Minucio, esperando a todos los que iban a reclamar, y cuando le tocó el turno a Jochedet, ¿sí? Sin ninguna alegación, Licinio ordena que se le quiten todas las tierras y le da un plazo de 2 días para que salga de sus tierras y abandone de su casa y le entregue todas sus tierras. Jochedet ruega que él tenía hijos, que esa tierra se la había ganado con el sudor de su frente, que los hijos cómo irán a quedar, cómo irá a quedar él, ¿sí? De todas maneras, estos ruegos no fueron escuchados por Licinio Minucio, quien deja que se vaya Jochedet. Jochedet se va a su casa a hablar con sus hijos, ¿sí? En el camino le llegan pensamientos para ver cómo se puede vengar de Licinio. Y uno de los pensamientos es que le iba a quemar la parte de tierra de Licinio, porque Licinio colindaba con él, en las tierras de él colindaba con las tierras de Licinio. Y le metió candela a las tierras de Licinio para quemarlas. Se quemaron animales, se quemaron pastos, se estuvieron 2 esclavos ayudando, se quemaron los esclavos, quedaron heridos, ¿sí? El hijo Gesiel de Jochedet no sabía todo este proceso y ayudó también a apagar el incendio que había ocasionado el padre. Él no sabía, pero ayudó. ¿Sí? Los esclavos lo vieron que estaba ayudando. Después el padre llega a casa, Jochedet, y le dice a los hijos que él era el que había quemado las tierras en venganza, que había quemado las tierras de Licinio, del procónsul. Los hijos se entristecen, le dicen que esa no hubiese sido la mejor actitud, ¿sí? Y esperar a ver qué pasa. Al día siguiente, Licinio ordena detener a toda la familia, a Jochedet, a Gesiel y a Abigail, y fueron llevados presos. Licinio dice que están presos porque los esclavos de él vieron cuando Jochedet estaba metiéndole candela a sus predios y todo el daño que había hecho. Entonces que sería lapidado por eso, ¿sí? En eso, el hijo dice que el papá no fue, que fue él. Gesiel dice que fue él el que le metió candela a la finca para salvar a su papá. Licinio dice, bueno, como fueron los dos, porque los esclavos vieron a tu papá y tú ahora estás diciendo que fuiste tú, los dos serán encarcelados, lapidados, tu papá será lapidado. Y Gesiel será enviado, ¿sí? Será enviado prácticamente a la cárcel, ¿sí? Que será enviado en una de las naves que ellos tienen, los romanos, y empiezan los azotes a su papá.
En este proceso, el padre sufre estos latigazos, y estos latigazos son muy fuertes, ¿sí? Y estos latigazos le producen la muerte al señor, a Jochedet. Jochedet muere en ese acto, la hija estaba presente, el hijo también estaba presente, ¿sí? En ese momento llega un trabajador, un esclavo de Licinio, y dice que uno de los esclavos que estaba herido muere, ¿sí? Entonces, ahí Licinio cambia la cárcel, cambia el proceso, ¿sí? Y dice que Gesiel será preso de por vida por todo el proceso que había hecho como cómplice de su papá. Y que sería enviado a una de las galeras. Las galeras eran navíos donde los esclavos no duraban ni 4 meses por el esfuerzo que hacían, por el trabajo que hacían remando, ¿sí? Por los golpes que recibían. Estas personas, prácticamente lo que se le dio a Gesiel fue la pena de muerte, porque iba a morir en las galeras, en estas embarcaciones, ¿sí? La hija de Abigail, la hija, es liberada porque no tenía ninguna culpabilidad, ¿sí? Ve la muerte de su padre, la liberan, la hija va donde una viuda que era amiga de su familia, le dice todo lo que le pasó y ella la consuela y le dice que hay una familia, Zacarías y Rus, que el gobierno romano le había matado uno de los hijos y que esta familia se iba a ir de Corintio, ¿sí? Huyendo porque le habían matado uno de sus hijos, que porque no se iba, porque ella tenía que huir, porque de pronto el padre, el procónsul Licinio, le iba a quitar todo. Ella decía que ella quería regresar a su casa, que quería regresar a la finca de su papá, y esta señora le dijo, no, no puedes regresar, allá te van a violar, te van a hacer de ti, esa gente es gente desalmada, no vayas. Vete con Zacarías y Rus, que van saliendo de acá, huyéndole también a este gobierno, al Imperio Romano. Ella acepta el proceso, le dice que va enviada por mí, le dice la viuda, y llega a donde Zacarías y Ruth, y esta es acogida como una hija más, porque ellos habían perdido el hijo, entonces llegó Abigail y la consideraron una hija más en la familia. Llegó con fiebre, llegó toda enferma por todo el proceso que vivió con su hermano y con su papá, sin ver morir a su papá. Se va con esta familia, ¿sí? Y Gesiel es embarcado en las galeras, y ahí había uno de los empleados subalternos del capitán que se llamaba Lisipo. Gesiel se comporta bien, tiene un buen comportamiento, trabajador, ayuda a sus compañeros, está presto a todo el trabajo que se está haciendo ahí en esa embarcación, y por su comportamiento en uno de esos puertos sube otro empleado del gobierno romano con un alto cargo, Sergio Paulo se llama. Sergio Paulo, en los pocos días de estar en la nave, ¿sí? Empieza con altas temperaturas, con fiebre, con lesiones cutáneas en la piel, ¿sí? Y termina alucinando, termina enfermo, era una epidemia que había en ese momento en esos sitios,
¿sí? El capitán del barco le pide a Lisipo que recomiende a uno de los esclavos para que le sirva de enfermero a este empleado del gobierno romano, Sergio Paulo, que le sirva de enfermero y lo ayude en todos sus procesos. Y Lisipo, por el buen comportamiento de Gesiel, le da ese cargo para que estuviera al lado de Sergio Paulo. Gesiel se encarga de cuidarlo, de hacerle todos los procesos como enfermero, como amigo, hablan, algunas plantas medicinales le da, ¿sí? Y esto duró como 10 o 15 o un mes, este proceso. Sergio Paulo es sanado, se cura de esta enfermedad que tenía, ¿sí? Por todo lo que le hizo Gesiel. Vamos a ver que también Gesiel se contamina, ¿sí?, de esta enfermedad. Era una epidemia que había en el momento, una peste que había en el momento, y se contaminó. Empezó también con fiebre, empezó también con las lesiones en la piel, ¿sí? Y el capitán del barco dice que lo va a tirar al mar, como era un esclavo, no valía nada, y estaba preso, lo iba a tirar al mar para que no contaminara al resto de la embarcación con la enfermedad que tenía, la enfermedad infecto-contagiosa que tenía. Sergio Paulo, agradecido por lo que había hecho, Gesiel, le dice al capitán que no lo tire, que no lo vaya a matar, que él está muy agradecido con él, que él es amigo de Licinio, que cualquier cosa él habla con Licinio, para que no suceda nada con Gesiel. El capitán está renuente, no quiere aceptar esto. Sergio Paulo le dice que podrían hacer otra cosa. Antes de llegar a un puerto, se bajan en otra embarcación pequeña y él se lo lleva aparte, ¿sí?, para liberarlo, pero que para liberarlo tiene que cambiarse el nombre, pero el capitán tiene que darlo por muerto. En los libros que tiene la nave, debería de darlo por muerto y que él le diría a Gesiel que se cambiara el nombre después, porque ya aparecía como muerto, entonces era mejor, para no tener problemas con las autoridades romanas en el futuro, que se cambiara de nombre y él lo iba a liberar. Llegaron, le dio dinero también, Sergio Paulo le dio dinero, agradecido mucho con Gesiel por todo lo que le había hecho, le dio dinero y lo desembarcó a la orilla. Cuando Gesiel ya desembarca, ¿sí?, Sergio Paulo se regresa a la embarcación grande, ¿sí? Cuando llega, va caminando, va por un camino y vamos a ver que fue atracado por un ladrón, le quitó el dinero, lo golpeó, quedó prácticamente tirado en el suelo. Él le pide al ladrón que por favor, que dónde podría él ampararse, porque no quedó sin dinero y sin nada, porque se lo había quitado. Y el ladrón, de buen corazón, le dice que hay unos hombres, ¿sí?, que se hacen llamar en la casa del camino, que lo pueden acoger para tenerlo ahí, por su enfermedad y porque no tenía dinero. Se llaman los hombres del camino. Gesiel es llevado allá a los hombres del camino, es recibido por Pedro y Felipe y Juan, que eran los discípulos de Jesús. Felipe con sus hermanas, Pedro, Juan, ¿sí?, estaban dirigiendo esta casa, que era un sanatorio, que era un hospital, y también daban alimentos allá a los desprotegidos. Miren, de pronto ya anteponiéndome ya al análisis, a las conclusiones, es importante este detalle de esto que habían hecho los discípulos con la Casa del Camino, porque es la primera institución de caridad, de asistencia social
que se instituye en la humanidad. Entonces, qué bonito esto, porque a las personas en esa actualidad histórica, al que se enfermaba, al que tenía una peste, a los leprosos, a los tuberculosos, los sacaban de la ciudad y los borraban del libro de la vida. O sea, los daban ya como muertos a pesar de estar vivos. Y eran enviados al valle de los leprosos, al valle de los que tenían estas enfermedades, ¿sí? Fuera de la ciudad. No podían tener contacto con nadie de la ciudad. Y nadie ayudaba a esto. Entonces miren lo que hacen los discípulos de Jesús en su trabajo, un año después que el maestro se desencarna, ¿sí? Crean esta institución. Entonces se instituye uno de los primeros sitios de caridad, uno de los sitios de hospital, ¿sí? En la tierra. Entonces, esto es histórico y esto es maravilloso que se instituye esto en este libro, que lo dice Emmanuel. Entonces se crea este sitio, llega Gesiel a este sitio, es atendido, es recibido con amor, porque sabemos que todas las circunstancias que habían ahí tampoco no eran, los discípulos tampoco tenían mucho dinero para el mantenimiento de este sitio, ¿sí? Con fiebre, se le dan los medicamentos de plantas y todo esto, las curaciones por las llagas que tenía. Pedro siempre estaba con él. ¿Sí? En las alucinaciones por la fiebre que tenía siempre Gesiel, él nombraba al profeta Isaías. Después que Gesiel se sana con todo este proceso que hace Pedro y los demás discípulos con él, ¿sí? Pedro le pregunta, bueno, Gesiel, ¿tú por qué hablabas tanto del profeta Isaías? Y Gesiel le responde, sí, lo que pasa es que los pergaminos que teníamos, que nuestra madre nos daba, nos enseñaba, nosotros estudiábamos mucho esos pergaminos y a mí me encantaba lo de Isaías, porque Isaías anunciaba la venida de un Mesías. La venida de un Mesías. Y Pedro le dice, si ya el Mesías vino y estuvo con nosotros, nosotros éramos discípulos de ese Mesías y nos dejó encargado para que nosotros hiciéramos esta obra después. Gesiel se emociona, Gesiel que ya tiene que cambiarse también el nombre, ¿sí? Le recomiendan que se llame Esteban, nombre griego, ¿sí? Esteban se emociona de esto y empieza a averiguar a todos los discípulos que le digan cómo había sido la vida de Jesús, qué había hecho Jesús, ¿sí? Encantado, maravillado, y los discípulos le hablan de Jesús. Pedro le regala los pergaminos que había escrito ya el Leví era Mateo. Mateo fue el primero que escribió estos evangelios y los tenían en unos pergaminos. Pedro se los regala a Gesiel. Gesiel empieza a leer, a estudiar estos pergaminos que había escrito Mateo y más la información que le habían dado los otros discípulos, Juan y Felipe, ¿sí? Y todos los que conocieron a Jesús. Se entera de todo el proceso del Maestro Jesús. Ya después que sale de su enfermedad, lee todo esto y empieza su prédica en la Casa del Camino, ¿sí? Empieza toda su prédica a hablar del Maestro Jesús, que ya aceptaba al Maestro Jesús en su corazón como el Mesías que estaba anunciado por Isaías. Otra parte de otro capítulo, ¿sí? En Jerusalén estaba Saulo con Sadot. Sadot era su amigo. Estaban hablando, Saulo pertenecía al Sanedrín. ¿Sí? El Sanedrín, que era el sitio donde se reunían y todos los miembros del Sanedrín eran los grandes doctores en las leyes. ¿Sí? Hacía parte Saulo, hacía parte del Sanedrín, era miembro del Sanedrín, ¿sí? Y estaba hablando con su amigo Sadot, que había venido de otra ciudad, que él vivía, y le estaba explicando, ¿no? Que él estaba bien, que ya era una persona prestigiosa, que
que de pronto podía reemplazar al que dirigía el Sanedrín, que era Gamaliel, que tenía una novia que en el camino de Jope, que la iba y la visitaba, ¿sí? Constantemente, y le dice que estaba enamorado de esta y que tenía muchas presunciones él de alcanzar el puesto que tenía Gamaliel, él reemplazar a Gamaliel cuando Gamaliel se retirara. Entonces estaba muy emocionado. ¿Sí? Sadok le habló que la visita de él a Jerusalén era porque venía a ver a un tío que era ciego y había recibido unas sanaciones de algunas personas que se hacían llamar los hombres del camino, y sabemos que los hombres del camino eran los discípulos del Maestro Jesús, y que él estaba averiguando por qué se había dado este milagro, de qué manera ellos habían sanado a su tío. ¿Sí? Saulo le dice que él también había escuchado hablar de ese grupo, de esos hombres que estaban haciendo eso, hacían brujería, que hacían sanaciones, que eran unos charlatanes, que de pronto eran brujerías que ellos hacían, magos, magia, que hacían para hacer estas sanaciones. ¿Sí? Y le habló de que ahí uno de los que dirigían este sitio era Esteban. Entonces ellos se ponen de acuerdo para visitar el Sanedrín un sábado, que eran las prédicas, las hacía Esteban, Esteban hacía las prédicas los sábados. Recuerden que Ciel cambió de nombre a Esteban. ¿Sí? Hacía las prédicas los sábados y ellos fueron un sábado, tanto Saulo como Sadok, su amigo, fueron a escuchar a Esteban en una de sus prédicas. Esteban fueron recibidos por los otros discípulos, se sentaron en un sitio, ¿sí? Ellos quedaron admirados porque, bueno, una persona perteneciente al Sanedrín y ir allá, ¿sí? Quedaron sorprendidos. Esteban comienza su prédica a hablar de las leyes antiguas, del judaísmo, de las leyes del judaísmo, ¿sí? De todos los conceptos judaicos. Y después, la primera parte de su prédica fue esa, después empieza a hablar del Maestro Jesús, cómo era lo correcto que tenía que hacer. Hablaba del judaísmo y después habló del Maestro Jesús, concatenando este proceso histórico religioso, ¿sí? También es un adelanto de que tenía que ser así. Habló del Maestro Jesús, habló del Mesías. Saulo se enoja, se levanta, quiere rebatir a Esteban. Esteban le dice que no es para tanto, ¿sí? Que él conoció la antigua ley y ahora conoce la ley del Maestro, del Mesías, del que vino, ¿sí? Saulo le dice que no era un Mesías, que era un impostor, que Jesús fue crucificado por eso, por impostor, ¿sí? Por el Sanedrín y por el gobierno romano. Terminan ahí en una discusión, ¿sí? Y Saulo da por terminada, Esteban da por terminada la discusión porque dice que el Maestro Jesús no era de discusión, no era de estos procesos, y que si él quería tener a Jesús en su corazón, reconocerlo, podía hacerlo, si no, no había ninguna dificultad. Esto enardece a Saulo, ¿sí? Y le dice que lo va a encarcelar, lo acusa de impostor también, lo acusa de brujo, de todo lo que estaban haciendo en este sitio con estas personas. Todo eso era mentira. Y dice que va a hablar con el Sanedrín para acusar a Esteban. Saulo se va en el Sanedrín, empieza a hablar después con los compañeros del Sanedrín, con Gamaliel, sí, que existe este grupo, que están difundiendo una doctrina falsa, una doctrina de Jesucristo, el que fue crucificado. Y Gamaliel le dice que ya él también había oído hablar de estas personas,
¿sí? Y que iba a ver, en un momento dado, iba a ir allá, a la casa del camino, a ver, para tener un concepto, tener una idea de lo que estaban haciendo estos discípulos o estas personas allá en la casa del camino. ¿Sí? Gamaliel va, un día de estos, fue a la casa del camino, es recibido por Pedro. Pedro le muestra toda la labor que estaban haciendo, todo el trabajo que estaban haciendo, personas, encontró inclusive amigos de él que habían tenido enfermedades y que fueron recogidos por los discípulos y que estaban ahí. Habló largamente con sus amigos que estaban enfermos, pero que ya estaban mejorando y que ahí les daban alimentación, que ahí se portaba muy bien con ellos. Y al final, Pedro le regala uno de los rollos que también tenía de Mateo a Gamaliel. Gamaliel le dice que va a estudiar para ver qué información tienen estos rollos de la corriente ideológica doctrinaria que ellos tenían. Entonces, Gamaliel se va, sí, pero se va contento, se va, dice que era maravilloso la obra que estaban haciendo ellos, que quería conocer más de que lo que en sí Jesús había sembrado en ellos. Y empieza a estudiar los pergaminos. Saulo insiste en que hay que hacer una reunión con el Sanedrín, que hay que apresar a todos los miembros de la Casa del Camino, ¿sí? Para que sean encarcelados, tienen que pagar por todo el daño que están haciendo, porque es una corriente ideológica diferente a la de ellos, ¿sí? Porque están hablando de un impostor, están hablando de Jesús, ¿sí? Y que hacen la reunión el Sanedrín. Saulo da toda esta información como un conocedor de las leyes, ¿sí? Que tenía una buena labia y habla todo, las cosas negativas que eran estos discípulos que seguían haciendo este trabajo. Y pide la cárcel para todos y la muerte para Esteban. Gamaliel empieza a intervenir, a mediar, ¿sí? En este proceso, porque dice que a él le dio buena impresión, que ya él conoce, que ya le estuvo leyendo y que no le parece malo lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo los discípulos y que le está gustando mucho lo que está encontrando en los pergaminos que le regaló Pedro. ¿Sí? De todas maneras, Saulo, ¿sí? Con todo su orgullo herido, con todo su proceso de luchar y de pelear por el judaísmo, ¿sí? Porque fue un peleador por el judaísmo. Después van a saber por la segunda parte por qué peleó también. Enraizado, dice que no, que había que ponerlos presos y había que matar a Esteban. Después de un momento de charlas, hablando con Gamaliel, Gamaliel lo recombina, le dice que no debe ser así, que es un acto muy, declarar o matar a alguien es un acto muy, ¿sí? Que no es de la corriente de proceder de esta manera. Y Saulo le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a liberar al resto de los discípulos. Se lo llevaron a todos, se llevaron a Pedro, se llevaron a Juan, se llevaron a Felipe, a Santiago, que también estaba. Vamos a liberarlos a ellos, pero a Esteban sí hay que ejecutarlo. Entonces, el Sanedrín aceptó esto, liberaron al resto de discípulos, Esteban quedó para la ejecución pendiente, ¿sí?
Y comienzan acá todas estas persecuciones, las primeras persecuciones, a más de lo que había hecho Saulo, a perseguir a todos los seguidores de los hombres del camino, porque en ese momento no se llamaban cristianos, le decían los peregrinos o hombres del camino. Comienza este proceso de persecución, ¿sí? Saulo va al camino de Jope, donde vivía Abigail, ¿sí? Que ya era novia de Saulo, y conversa con Abigail. Recuerden que Abigail estaba en la casa de Zacarías y de Ruth, que ellas lo habían acogido como hija, y Saulo se convierte en novio en una fiesta que fue invitado Gamaliel, se convierte en novio de Abigail, de la hermana de Esteban. Él le habla, ella también le pide que ella anhela saber qué había pasado con su hermano, que lo habían montado en las galeras y no se sabía de él, que le pedía por favor a Saulo que averiguara por él, que averiguara por Gesiel, que no sabía. A Saulo le dijo que sí, que él iba a averiguar para ver, que iba a investigar a ver qué rumbo había tenido Gesiel, en qué había terminado lo de Gesiel, ¿sí? Y le dice que van a ejecutar, en esos días van a ejecutar a uno de los del camino, una nueva ordenación, unos seguidores de un Jesús, que van, que en la pena de muerte le van a matar a Esteban, ¿sí? Como ya tenía el nombre de Esteban, su hermana no se percató porque ella no conocía, ella conocía a su hermano por Gesiel, no por Esteban. Y le dice, la invita, porque ya estaban también prontos a casarse, Saulo con Abigail, estaban prontos a casarse, y la invita para que presencie la muerte de Esteban. Abigail, con su corazón de mujer, con su concepto de vida, su moral, dice que no, que ella no puede ver, y con los antecedentes de que había muerto ver a su padre, que no quería ver morir a nadie más. Sí, a latigar, no quería ver morir por latigazos a nadie más, que su padre había muerto por eso y que ella no quería. Saulo la convence, le dice que ahí van a estar sus mejores amigos, que para él es un premio asesinar o matar a Esteban, que ahí van a estar sus mejores amigos y que él quiere que ella esté ahí para presentárselos. La convence, ella va a Jerusalén después, ¿sí? Y comienza el proceso de la muerte de Esteban. Es lapidado. Esteban agonizante, ya la lapidación que tenía, dice que llegó el Maestro Jesús, su proceso ya que llega Jesús a recibirlo. Después, al rato que él ve a Jesús, que Jesús le dice, te recibo en mis brazos, pero todavía no había desencarnado Esteban, todavía estaba vivo, a pesar de este momento, este encuentro con Jesús espiritual, un momento espiritual. Y cuando llega la hermana, ¿sí? Para ver a quién era que estaban lapidando, ve que es el hermano, Gesiel, eres tú. Él también la reconoce. Saulo, ¿qué has hecho? Le dice ella. Has matado a mi hermano. Privadamente le dice ella a Saulo. Saulo cambia, se pone pálido. ¿Cómo va a ser? No, yo no sabía que era tu hermano. Porque este se llama Esteban. No podía saber que era tu hermano. Y ella dice, mi hermano está agonizando, se va a morir. Pero voy a hablar con él, y habló con él. Y Esteban dijo que no tenía ningún rencor, que perdonaba a Saulo. ¿Sí? Y muere perdonando a Saulo. La hermana le dice que lo perdone y muere en ese momento. ¿Sí? La hermana sale llorando para donde Zacarías y para donde Ruth
habla con Saulo, le dice que ella no va a hacer nada, que ella no va a tener ningún rencor contra él, que podían seguir con el noviazgo, que ella también lo perdonaba. Saulo dice que no, que en estas circunstancias él no puede seguir con ese noviazgo, ¿sí? Y que no va a seguir visitándola allá en el camino de Jope, donde vivía con Zacarías y Ruth, ¿sí? Y ella se va para donde Zacarías y Ruth. Allá fue recibida, llegó enferma también, con fiebre, con temperatura alta, enferma, no se reponía, días que no se reponía, le contó toda la historia a Zacarías y a Ruth. Y en ese proceso de su enfermedad, ella conoce a Ananías. Ananías le regala uno de los libros, el libro del Leví, que había redactado Mateo, de estos pliegos, se lo regala a Abigail. Abigail empieza a leerlo a pesar de su enfermedad y cambia y se vuelve también cristiana. Abigail, leyendo los manuscritos estos, ¿sí? Abigail, Saulo va después al camino de Jope, como a los 6 meses, va, porque no había ido más, a tratar de reconciliarse con Abigail, que lo perdonara, que todo lo que había pasado, bueno, que se reconciliaran. Abigail le dice que no, que ya es muy tarde, que ella en la noche se había encontrado con su hermano, con Saulo, había encontrado espiritual, un encuentro espiritual durante el sueño, y que su hermano Esteban le había dicho, o Gesiel le había dicho, que al día siguiente ya iba a desencarnar. ¿Sí? Pero no le dice nada de esto a Saulo. Y Saulo se va dejándola enferma, le dice que volverá al día siguiente y se va hacia Jerusalén. Después, al día siguiente, le llega la noticia a Saulo de que Abigail estaba muy mal, que estaba grave. Abigail se estaba muriendo. Saulo sale corriendo al camino de Jope a ver a Abigail, la encuentra enferma, le habla, le dice que está penado con ella por todo lo que hizo, ¿sí? Abigail está con una tuberculosis, tiene procesos de hemoptisis, sangrados, crisis de sangrados por la boca. Y Abigail muere pero antes le había contado previamente que ella había cambiado, que ella ahora era cristiana, que cambiara a él, que él se iba a convertir en algún momento, que su hermano le había dicho, Esteban le había dicho que se iba a convertir, que Saulo se iba a convertir a esta corriente de los hombres del camino, y muere en sus brazos, ¿sí? Que ella le habían regalado estos libros y que se había vuelto cristiana, que Ananías le había regalado estos libros, él se entera, Saulo se entera. Saulo después, ¿sí? Que se va celoso, encaprichado, en el camino, dice que qué pasaba con su vida, que él todos los cargos que tenía y toda la influencia que él tenía y por qué sentía un vacío existencial en sus procesos mentales, decía él, si lo he tenido todo, si ya soy un doctor de la ley, voy a reemplazar a Gamaliel y de todas maneras tengo este vacío, me murió mi novia, ¿qué estará pasando? Y el culpable de esto es Ananías. Entonces Saulo comienza a perseguir a Ananías. Le dijeron que Ananías se había ido para Damasco, donde vivía Sadot. Empezó a investigar con los seguidores de los discípulos y le dijeron que este se había ido para Damasco, que Ananías se había ido para Damasco. Entonces Saulo sale a buscar y a vengarse y a atrapar para encarcelarlo a Ananías, y es ahí, en el camino de Damasco, después de todos estos pensamientos que él decía que se sentía también vacío, ¿sí? Es donde se cae del camello. Él se va con unos esclavos y se cae del camello. Y ahí comienza esta narración que Jesús le dice, cuando se cae del camello, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Eres tú, Jesús? Le dice él. Sí, soy yo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y sabemos que en ese momento, Saulo, haciendo un recordario de todo lo que le había sucedido,
dice, no, yo quiero seguirte, Maestro Jesús, yo quiero seguirte a ti. ¿Sí? Y ahí es donde comienza el cambio, la transformación de Saulo. ¿Sí? Va después a Damasco, donde está su amigo Sadot, lo visita. ¿Sí? Se enteran en Jerusalén de que Saulo comienza a ser, ya es transformado, que ya no es seguidor del judaísmo. Él le dice a Sadot, que ya, a su amigo Sadot, que él ya tiene otra corriente, tiene otros pensamientos, sí, que se va a convertir en seguidor de Cristo por lo maravilloso que le había sucedido en el desierto, en la caída, en la ida a Damasco. Y Sadot lo considera loco, sí, que había perdido el juicio porque era perseguidor y ahora se va a convertir a esta doctrina. ¿Sí? Y le dice que se retire, que no quiere hablar más con él, le informa todo esto al Sanedrín, Sadot. Entonces empiezan a considerar a Saulo de Tarso como un enfermo, como una persona loca. Va al Sanedrín también y habla y lo considera un loco porque había cambiado tan drásticamente de un momento a otro. ¿Sí? Se había convertido, había pasado de perseguidor ahora a la corriente de los hombres del camino. Aquí termina la primera parte. Vamos a seguir haciendo conclusiones de la primera parte. La segunda es más resumida, ¿sí? La primera parte, y podemos analizar la primera parte del libro, la no aceptación de Jocheret, del padre de estos jóvenes, ¿sí? La no aceptación de los designios que por ley de causa y efecto tenemos, ¿sí? Porque si él acepta, si hubiera conocido toda la buena nueva que nos trae el conocimiento cristiano, ¿sí? De todos estos procesos, no hubiera procedido de esa manera. Hubiera aceptado los procesos de Dios, hubiera aceptado lo que le pasaba y no hubiera ido a seguir reclamando sus tierras. Entonces, acá hubo un proceso de no aceptación de él, porque a veces nosotros tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar o lo que no podemos modificar, tenemos que aceptarlo, como sabemos ya en la doctrina espírita. ¿Sí? Él no aceptó y por eso tuvo este proceso. Aquí también tenemos que recalcar la gran formación de Abigail y de Jeziel, todas las enseñanzas que le dio la madre, y por eso ellos no aceptaban a veces los conceptos que daba el padre, eran unos espíritus más evolucionados. ¿Sí? Tenemos también que analizar la persecución de Saulo a los hombres del camino, ¿sí? Todo este proceso de persecutorio que hizo, porque había el dilema de que Saulo tenía que defender el judaísmo y no esas nuevas doctrinas que había aparecido, ¿sí? Y analizar la conversión de Saulo, que la conversión de Saulo no es milagrosa, como de pronto el cambio no es que ya yo cambié de un hombre viejo a hombre nuevo, no. Ya de todo lo que le había hablado Abigail, de todo lo que le había hablado Gamaliel, todo esto, él hace una catarsis de todo esto, del vacío que sentía él, a pesar de que estaba ya con el poder del Sanedrín, él sentía el vacío existencial. Y entonces por eso hace el cambio. No es milagrosamente que hace el cambio Saulo. Y este es el análisis que se hace de la primera parte. La conversión de Saulo al cristianismo, el despertar de conciencia, ¿sí? Y podemos seguir, para resumir un poquito más, podemos seguir la segunda parte, que es más corta. Si el tiempo que nos alcanza, podemos hacerlo, porque sabemos que este es un libro largo y la primera parte también es extensa. En la segunda parte, después que Saulo se me había olvidado decirle que Saulo en el desierto quedó ciego. Y ahí en el desierto le dicen que vaya a Damasco, que allá Jesús le seguirá dando información de lo que tiene que hacer. Él va a Damasco, busca a Sadot no quiere saber nada de él, porque ya sabe que Saulo se ha convertido a una nueva doctrina, ¿sí? No lo recibe. Y Saulo comienza, ¿sí? Este proceso, se va a una taberna, a un sitio, a un hospedaje, a esperar a ver qué pasa. Cuando está en el hospedaje,
llega Ananías. Ananías le dice que es el enviado por Jesús. Entonces, mira, también mayor convencimiento de Saulo de que esto es grandioso lo que le está sucediendo, porque llega alguien desconocido para él, que él estaba persiguiendo, pero que no lo conocía, a decirle que Jesús lo envía a él para quitarle la ceguera. Ananías le hace una imposición de manos y Saulo vuelve a ver. ¿Sí? Nacimiento ya de un hombre nuevo. Saulo se convierte y ya empieza y toma un nombre, un nombre ya romano, que es el de Pablo, ¿sí? Por el cambio, por la transformación. De hombre viejo, hombre que estaba peleando, que quería conservar el judaísmo y no quería saber nada de la alta doctrina. Entonces se convierte al cristianismo, a esta nueva doctrina de los hombres del camino. Saulo o Pablo ya, en su infancia él había aprendido a tejer, ¿sí? Ananías le dice que no vaya al Sanedrín, que no vaya a pelear, que no vaya en estos momentos a hablar al Sanedrín, que se vaya para el desierto y estudie todos los pergaminos, ¿sí? Que le habían regalado. Ananías le regala los pergaminos y él se va, perdón, le habían regalado los pergaminos y él se va al desierto, porque allá Gamaliel tenía un hermano que tenía un almacén en el desierto, una tienda en el desierto, como lo llamaba en ese momento, y que se convirtió en tejedor y pasó 3 años allá, estudiando los pergaminos de Jesús, informándose de Jesús, y ahí se convierte radicalmente en seguidor de los hombres del camino. ¿Sí? Entonces, él se va al desierto, dura 3 años, ¿sí? 3 años tejiendo. Allá se encuentra una familia. Esta familia le habla, le dice que ellos estaban allá porque habían sido perseguidos por un tal Saulo de Tarso, y que estaban allá huyendo. Él en su corazón no les había dicho que él era Saulo, pero su corazón se compungió, y porque todo lo que había hecho él cuando estaba persiguiendo a los hombres del camino. Entonces, acá, el hermano de Gamaliel tenía esta tienda, ¿sí? Después vienen, Saulo dura los 3 años ahí, regresa nuevamente a Jerusalén, tiene luchas y humillaciones. Después de venir al desierto, es despreciado por todos sus amigos, por todos sus familiares, hasta el padre fue al padre, el padre no lo quiso recibir, el papá de él no lo quiso recibir, dijo que porque el cambio que había hecho del judaísmo a esta nueva corriente, no lo iba a recibir, ¿sí? También por sus amigos le ordenan, y el Sanedrín le ordena encarcelarlo, porque lo consideraban un loco, porque lo consideraban un impostor que también estaba siguiendo otra corriente. ¿Sí? De acá, al no ser recibido por nadie, se convierte va a donde están los de la Casa del Camino, ¿sí? Va donde ellos para que esto lo recibieran. Los discípulos, Pedro no lo recibe otro, Efraín. Ellos empiezan a deliberar, a ver si qué hacen con Pablo, si lo reciben o no, ¿sí? Y empiezan a deliberar y dicen que no lo van a recibir. Después, al día siguiente, Pedro decide recibir a Pablo, mandan a uno de los discípulos allá donde está bajado Pablo,
para que le diga que lo van a recibir al día siguiente. ¿Sí? He recibido en la casa del camino, Saulo va a la casa del camino, recibe de los apóstoles toda la información. Este quiere también tener mayor información de Jesús, ¿sí? Informarse todo lo que había hecho Jesús. Él les dice que ya él quiere convertirse, que todo lo que le había sucedido, les cuenta todo lo que le había sucedido en el desierto, que iba a perseguir a Ananías y que ahí comienza la conversión de él, que ya él estudió los pergaminos y que él desea ayudarlos en este proceso, ¿sí? Entonces Pedro también le da, cambia la segunda parte, Pedro le da toda la información del Maestro Jesús, ¿sí? Le da toda la información del Maestro Jesús, lo informa con todo lo que él ha leído y con todo esto, todas estas luchas, pasamos a las luchas y humillaciones que tiene Esteban, ¿sí? Que recibió. Entonces miren que aquí también se está cumpliendo la ley de causa y efecto. Lo que él hizo primero en perseguir a los hombres del camino, ahora él es el perseguido, porque el Sanedrín siguió persiguiéndolo a todos los hombres del camino e inclusive a él, y dicen que lo van a encarcelar, ¿sí? Pedro estudia todos estos pergaminos y empieza a predicar también, ya con los conocimientos que tiene, empieza a ayudar en la casa del camino y empieza a hacer las primeras prédicas ahí en la casa del camino, ayudar con los enfermos, el mismo camino que hizo Gesiel o Esteban, lo está haciendo Saulo ahora, el aprendizaje en la casa del camino, ¿sí? Donde lo están educando también para que comience su prédica, ¿sí? Y comienza sus primeras labores apostólicas. Comienza a predicar en Antioquia, ya con el conocimiento que tiene, ¿sí? Comienza a predicar en Antioquia junto con Bernabé. Un día llega un médico llamado Lucas. Este quiere enterarse de todo lo referente a Jesús, ¿sí? A los que predicaban a Jesús se les llamaba viajeros o peregrinos. A los hombres del camino se les llamaba también viajeros o peregrinos o caminantes. Y es Lucas el que dice que no se debieran llamar así y recomienda llamarlos cristianos. Entonces el origen del cristianismo viene ahí con Lucas, uno de los escritores del Evangelio, el médico, Lucas. Entonces miren de dónde nace la palabra cristiano, seguidores de Cristo. O sea que Jesús no instituyó que se llamaran los apóstoles cristianos, porque sabemos la presunción que sabía, el concepto que tenía Jesús, que de no tener religiones acá, de no tener seguimiento ni ponerle nombre a las religiones. Sabemos que hay un solo Dios, haciendo un análisis ya, adelantándome a los análisis, sabiendo que hay un solo Dios y que no, él no podía dejar puesta una religión en su nombre. Entonces fue Lucas el que puso el nombre de los seguidores del Cristo, cristianos. Se le empezó a llamar. La persecución a los cristianos siguió, ¿sí? Condenan a Santiago a la pena de muerte. Los apóstoles averiguan a Saulo y a Bernabé para que comiencen la prédica a los gentiles, ¿sí? Pablo ya quiere difundir el cristianismo y empieza y dice que él va a los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Los que no son judíos. Entonces, que esta información hay que llevársela a los gentiles, a los que no son judíos, porque saben que esto estaba nada más en el judaísmo, el concepto de estos. Saulo continúa con su prédica y hace sanaciones, y cuando Bernabé le dice que cambie de nombre, ¿sí? Entonces, lo que le había dicho anteriormente, cambia de nombre y se convierte ahora en Pablo, un nombre romano. Comienzan las luchas por el Evangelio, ¿sí? Las luchas por el Evangelio, existían dos bandos, el de Santiago con las costumbres judaicas y el de Pablo con el Evangelio. Entonces miren que no querían anexarle al judaísmo el cristianismo. Lo que estaba haciendo Pablo de mantener la pureza del judaísmo.
Y sabemos que ese no es el proceso. El proceso es tener las bases del judaísmo y ser cristianos, que es el ideal. Tener todas las leyes de Moisés y tener las leyes de Jesús, la ley de Jesús que nos trajo la ley del hombre. Estoy adelantando ya a la conclusión. Entonces, qué maravilloso esto, ¿sí? Estos dos bandos, que eran unas luchas internas ahí por la circuncisión, porque tenían todavía, sobre todo Santiago, tenía la concepción de que si no era circunciso no debía pertenecer tampoco ni al cristianismo. Entonces, Saulo hace defensa de todo esto y Pedro recombina. Pedro le dice, no, hay que tener las dos concepciones, tanto la ley antigua como esta ley nueva. Y entonces se va concatenando ya todo, lo maravilloso, se va concatenando la historia, ¿sí? Por la intervención de Pedro, ¿sí? Se planea que Pablo seguirá para Chipre y después a Roma. Ya Pablo empieza a predicar y a hablar del Maestro Jesús a todos los sitios donde iba, a todas estas regiones, ¿sí? Y comienza sus peregrinaciones y sacrificios. Va a todos estos pueblos que sabemos, ¿sí? A Corintios, a Galetas, a Efesios, a Filipenses, a Colosenses, todos estos los que están en las epístolas, que después vamos a hablar un poquito, ¿sí? Pedro empieza a difundir el cristianismo hacia los gentiles y la llegada también hasta Roma. Y de Roma también quiere difundirlo y hasta España llega, por último, adelantándome ya los acontecimientos, llega hasta, en lo último, a España. Sí, que tenía que expandirse esto de occidente a oriente. De oriente a occidente tenía que expandirse esta doctrina, ¿sí? Aquí Pablo, como no tenía tiempo y habían problemas ya en los sitios donde él había pasado y había dejado ya centros cristianos, ¿sí? Y de los centros cristianos le enviaban mensajeros que había problemas, que había estas necesidades, y él una noche sueña con Jesús y Jesús le dice, lo que tiene que hacer son escribir. No puedes estar en varias partes. Mandar cartas a esos sitios de donde ya estuviste para que esa gente permaneciera unida en nombre de Jesús. Y eso hace Pablo y comienza a escribir todas estas epístolas que sabemos que escribió Pablo, ¿sí? El proceso por encarcelar a Pablo por el judaísmo, ¿sí? Siguió y es apresado, pero luego recibe un juicio y después es liberado porque no había ninguna causa para apresarlo. Pablo planea un viaje a Roma, pero llega una carta de Pedro diciendo que las persecuciones en Jerusalén habían aumentado, que estaban metiendo presos a todos los que seguían al Cristo, que los estaban quitando todos los bienes. Todo esto seguía como si estuviera Pablo haciendo también ese proceso, que el Sanedrín exigía su presencia, ¿ya? Que Pablo fuera allá a Jerusalén, ¿sí? Para hacerle un segundo juicio. ¿Sí? Pablo dice que él no tiene ningún problema, que él va a defender al Cristo allá en el Sanedrín, ¿sí? En vista de la expansión del cristianismo y el causante de esto, que era Pablo, entonces quieren encarcelarlo nuevamente. El Sanedrín quiere encarcelarlo, ¿sí? El Sanedrín le hace un juicio nuevamente. Pablo dice que no deben hacerle juicio a ellos. El que debe hacerle juicio es, como él es ciudadano romano, ¿sí? Pide que sea el César el que le juzgue. El gobernador, el emperador le juzgue. El gobernador le concede la petición y lo envía a Roma para que sea juzgado por el César. ¿Sí? Es enviado a Roma Saulo. Como Pablo era romano, el general que lo atendió su caso le dio el beneficio de custodia libera. ¿Qué quiere decir custodia libera? Que podía tener la cárcel en casa, ¿sí? Pudiendo vivir fuera de la cárcel con guardias hasta que el César decidiese qué va a hacer con él. El César, al no encontrar delito, le dio la absolución imperial en ese momento. Fue a juicio con él
con el César y el César no encontró de qué acusarlo y lo absolvió. En el año 63, ¿sí?, predica en todos los barrios de Roma, en las catatumbas, luego decide predicar en España, que ya había dicho, ¿sí? Y llegamos al encuentro del maestro. Los cristianos eran perseguidos en Roma y llevados al circo como rebeldes. Pedro y Juan hicieron un viaje a Roma, porque ellos estaban en Jerusalén, hicieron un viaje a Roma y fue recibido por Pablo. Pablo dice, Juan siguió predicando en Roma y fue apresado. Pablo dice que se va para España y se fue a España, pero meten a la cárcel a Juan y ahí entonces Pedro envía un mensajero para que le avise a Pablo de que apresaron a Juan, que viniera, porque él era el que tenía las relaciones con el gobierno romano, que tenía conexiones ahí, tenía una amistad con Pompeya Sabina, una de las concubinas del emperador Nerón. Y por medio de esta concubina, Pablo llega a Roma y habla con esta concubina y es liberado Juan, sin ningún problema. El 16 de julio del año 64, Nerón, que quería reformar a Roma y pasar como un reformador, pero reformar a Roma en lo físico, ¿sí?, porque Nerón era un enfermo mental prácticamente, tenía muchos vicios, tenía imperfecciones, ¿sí?, y que quería pasar como un buen emperador quemando a Roma, y quema Roma. El pueblo, cuando ya después del incendio, acusa a los cristianos de que los cristianos eran los que habían quemado a Roma. No sabían que era el mismo emperador que había quemado a Roma, ¿sí? Y entonces sigue la persecución a los cristianos. Pablo fue otra vez encarcelado por esto, luego presentado ante Nerón, quien la perdona y libera, y pide que le vigilen hasta cuando venga las fiestas de Roma, y ahí sería asesinado, para asesinarlo en ese momento. Se cumplió esta sentencia en la fiesta de Roma, Pablo fue degollado, ¿sí? Al desencarnar, es recibido por Ananías, cuando estaba desencarnando Pablo, fue recibido por Ananías, y él en espíritu recorre todos los sitios donde había estado, viendo Jerusalén, todos los pueblos donde había estado, donde había predicado, y pide perdón a todas las personas que él persiguió cuando era Saulo, ¿sí? Jesús le sonríe y lo recibe después por todo el trabajo que él había hecho, ¿sí?, en el cristianismo. Jesús le sonríe, indulgente y cariñoso, y le dice, sí, Pablo, ven y sé feliz. Entonces fue recibido por Jesús, por todo el trabajo que hizo. ¿Cuál es la conclusión de la segunda parte? Para ya, disculpen que me haya alargado demasiado. La conclusión de la segunda parte vamos a hacerla más rapidito, ¿sí? Entonces, de perseguidor pasó a perseguido. Pablo. Las humillaciones del Sanedrín también las recibió, de amigos, de familiares. Encarcelado, fue apedrado, fue incomprendido. Todo lo que él había hecho antes, ¿sí?, como Saulo, las vivió como Pablo. Entonces, mira, ley de causa y efecto. Y comienza la gran prédica de Pablo a los gentiles, de oriente a occidente. El trabajo que hicieron ellos, tanto los discípulos como Pablo, Esteban también, fue maravilloso. Fueron los primeros que empezaron a sembrar el cristianismo, ¿sí? Sentaron las bases para que se difundiera el cristianismo, y no solamente ahí en el pueblo hebreo, sino que se difundiera hasta España, hasta allá llegó. Y eran trayectos largos, porque de Jerusalén a España, a Madrid, hay como 3.000 kilómetros. Y recuerden que en esa época no había medio de transporte, el transporte eran los camellos y caminando. Entonces mira la labor que hizo Pablo, tanto en crear los centros cristianos como en la difusión del cristianismo. El mismo fervor que hizo cuando pertenecía al judaísmo radical, lo estaba haciendo ahora, lo hizo como cristiano, y por eso Jesús viene a recibirlo. Es maravilloso. Entonces, es hermoso también por las epístolas, todas estas cartas que le envía a todo esto para que no se disgregaran estos centros que ya había creado él y los apóstoles, él con Bernabé, ¿sí? Y su muerte también tiene que ver con la ley de causa y efecto. Muere, es degollado por uno de los soldados romanos, porque como también había matado él a
a Esteban, ¿sí? Entonces también muere de esta forma, no degollado. Esteban muere por lapidado, pero Pablo muere degollado, ¿sí? Y es hermoso también esto, lo de Lucas, que es el que da el nombre al cristianismo, a los seguidores de Cristo. Entonces, resumiendo todo esto del libro, maravilloso, que se lo lean, que se lo relean, no una o dos veces, yo me lo he leído ya un poco de veces, y porque el entendimiento de este libro es maravilloso y es histórico, porque nos enseña todo lo que pasó en este proceso, ¿sí? Entonces, si hay algunas preguntas, aquí termina la conclusión de la segunda parte. Muchas gracias. Deja de compartir si quieres, Benjamín, para ya mirarnos las caras todos. Muchas gracias por este maratónico resumen. Es muy difícil, muy difícil. Está sin micrófono, está sin micrófono. Por eso dije que había que leerlo este libro, porque es maravilloso tiene una literatura que lo va envolviendo a uno. Decirle esto yo en 3, en un mes, en una hora, no. Deja de compartir, se te apaga el micrófono, deja de compartir la pantalla para mirarnos las caras. Bueno, no sé si me estás escuchando, Benjamín. Bien. Bueno, dentro de nuestro auditorio, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle a... Ivana, ven. Sí. Bueno. Sí, decía que si había alguna duda dentro del público o algún aporte que querían hacerle a este relato tan maravilloso de Benjamín. No sé si hay alguien que quiere decir algo, que quiere preguntar algo. Pues empiezo yo entonces. Yo me lo leí hace ratico, el libro, pero sé que hubo una conexión espiritual entre Esteban espíritu y Pablo encarnado, igualmente con Abigail. Entonces, pero no me acuerdo cuál fue esa conexión, Benjamín. ¿Cuál fue la conexión espiritual entre Benjamín, entre Esteban espíritu, ya desencarnado, y Pablo el apóstol? Es decir, lo inspiraba, lo acompañaba en esas romerías, le inspiraban los discursos. Sí, hay una parte que no la dije del libro, ¿sí? Donde él, Esteban, desde el mundo espiritual, tanto a su hermana le daba mensajes como a Saulo de Tarso, porque a veces Saulo de Tarso se acongojaba por la persecución que tenía, pues, eso, perseguido, encarcelado, golpeado, vituperado por la familia, por los amigos, olvidado. Entonces, Esteban se le presentaba y le decía que no se desanimara, que tenía que seguir luchando, que tenía que seguir adelante, que recordara el trabajo que él hizo, que él empezó. Y entonces esa conexión fue maravillosa con los tres, ¿sí? Con Abigail, con Saulo y Esteban, para seguir en esta lucha que fue hermosa, la lucha que tuvo Pablo sí, por ser los pioneros en algo que están haciendo, el cristianismo naciente. Es maravilloso. Benjamín, también me parece que esa conexión de Pablo y Abigail nunca se perdió, ¿verdad? Y explica un poquito de pronto esos casos de celibatos aquí en la tierra, ¿verdad? Esos trabajadores de Jesús aquí en la tierra,
posiblemente, seguramente tienen esa media naranja en el mundo espiritual, como creo que fue el caso de Pablo, ¿no? Que ella le dijo, cuando estaba desencarnando, ella le dijo a Saulo, en ese momento, le dijo que ahora no lo iba a aceptar, pero que ellos seguirían unidos en el mundo espiritual, porque él iba a ser un seguidor de Jesús. ¿Sí? Ya ella estaba anticipando a todo lo que iba a suceder, que todavía no había sucedido, porque ya en ese momento, en la noche, el hermano le había dicho que Saulo se iba a convertir en un seguidor de Jesús. Entonces ya tenía esa información y ella le dice que no, ahora no lo acepta, pero que en el mundo espiritual, cuando él se vaya, ella va a estar esperándolo allá. Entonces sí, la conexión siguió hasta el mundo espiritual. ¿Sí? Maravilloso, maravilloso. Parece que Nancy quiere decir algo, Nancy Aguilera. Estoy mal. ¿Me estás escuchando? Adelante, sí. Gracias. Pues la verdad es que me salió aquí un letrerito que tengo problemas con el speaker, pero bueno, me estás escuchando. Sí, realmente yo iba a hacer la pregunta con relación a la participación permanente entre Pablo y Esteban. Yo también leí algo del libro y precisamente el libro Pablo y Esteban hace mucho énfasis en esa relación que tienen Pablo y Esteban desde el mundo espiritual y Pablo encarnado, ¿no? Ese era el énfasis que más se le da, lo poco que leí, la verdad, yo lo leí también hace rato, pero me llama la atención ese aspecto, y que dan una gran relevancia a la aporte espiritual, tanto de Esteban a Pablo como de la hermana de Esteban, ¿no? Es uno de los aspectos nosotros como espíritas de relacionar, asociar y comprender por ente a la relación que se da entre el mundo espiritual y el mundo material cuando hay esos altos niveles de afinidad, ¿no? Sí, es que no es al azar todos los procesos, sabemos nosotros como espíritas que no es al azar, que a uno lo ponen en la familia que deben ponerlo, que la relación con las personas que uno se está comunicando constantemente no es casualidad, que hay una ley de causalidad. Todo esto venía marcado y venía programado desde el mundo espiritual, porque eso es lo maravilloso. Todo esto estaba planificado desde el mundo espiritual. ¿Y quién lo planificó? Dios. Sí, Dios es el que organiza, el que planifica todo esto. Y estaba establecido así. Entonces no hay casualidad, no es el azar el que hace todos estos procesos. Fíjate, Benjamín, en uno de los estudios que hicimos que hemos hecho pues con Álvaro Vélez y todos estos estudios del curso básico de doctrina espírita, salió a relucir el caso de que Pablo se comunica y se coloca como Pablo apóstol en las comunicaciones en el Evangelio según el Espiritismo. ¿Sí? Hay varios, creo que el perdón es uno y fuera de la caridad no hay salvación. Están dos comunicaciones donde él se pone Pablo apóstol. Y había un debate, ¿verdad? Porque él no fue un apóstol directo de Jesús. Pero resulta que él se autodenominó el apóstol de los gentiles. Entonces, sí tiene sentido esa firma que él hace de esas comunicaciones en el Evangelio según el Espiritismo como Pablo apóstol, porque él realmente fue el que encabezó esta misión de convertir a los gentiles. Como tú decías, hubo ahí un partidismo encabezado por Santiago de los que no había que predicarle a los gentiles y por parte de Pablo de que sí, y Pedro fue como el término medio y al final Pedro se convenció por unos sueños y por unas revelaciones del propio Jesús de que había que predicarle a los gentiles. Entonces, interesante ahí la conexión porque Pablo hace varias comunicaciones en el Evangelio según el Espiritismo. Es que el cristianismo es de la humanidad. El cristianismo no es de un pueblo. Se habla del pueblo escogido, el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es la humanidad. Tenemos que perder también esa connotación de que, no, que
Dios escogió un pueblo y entonces Dios fue sectario. No, el pueblo de Israel es la humanidad, ¿sí? Sabemos cómo se procede se hace todo este proceso, que estos, los judíos, ¿sí? Vinieron en un momento dado de espíritus elevados, que vinieron de un mundo de Capela, donde se estaba haciendo esta etapa de transición a otro mundo, y estos, por su terquedad y su rebeldía, llegaron acá a la tierra, estos espíritus, los judíos y los hebreos, y ellos acá sobresalían en los que estábamos acá, los espíritus que estaban acá, porque traían ya mayor conocimiento de los avanzados que estaban ellos al llegar acá a la tierra. Entonces, por eso es que se habla también del pueblo escogido, del pueblo de los judíos, y siempre ha habido el sectarismo con ellos, y siempre ha habido este proceso de atacarlos a ellos, a través de la historia, ¿sí? Porque creen que Dios los escogió, y eso ha seguido, y han creado unas élites entre ellos, pero no es así. Nosotros sabemos que Dios hace todo este proceso, y el judaísmo sirvió como bases, las leyes de Moisés sirvieron como bases para constituir las bases para que después viniera Jesús y a traernos la ley del amor, la ley del perdón. ¿Sí? Entonces, maravilloso que esto viene concatenado. No podemos decir, no, bueno, no el judaísmo. Lo que pasa es que derogaron, Jesús vino a derogar, fueron las leyes humanas de Moisés, no las leyes de Dios. Y entonces ahí también hubo un corte, pensando que Jesús venía a derogar todas las leyes anteriores. No, Jesús los 10 mandamientos los mantuvo, y porque era continuación de este proceso. Entonces sí, tiene que estar concatenado todo. Muy bien. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, si quieres, pues entonces nos haces la conclusión y la oración final. Sí, la conclusión general, con el tiempo que tenemos, es que de pronto, y uno de los consejos que doy, es que a pesar de que hayan tenido esta información, que le hayamos dado esta información, que lean, no una, ni dos, ni tres veces. Este libro es para leerlo varias veces, porque ya yo me lo leí también un poco de veces, y todavía tenía algunas dudas en cuanto al libro, pero bueno, leyéndolo uno ya entra y ata todos los cabos que hay en el libro. Entonces, ese es de pronto el mensaje de conclusión que les doy a todos. Vamos a disponernos